Entonces para hoy tenemos el Teilín 35 del versículo 10 hasta el 18. Como título, este estudio lleva por nombre El poder que silenció. El poder que silenció. Entonces ya más adelante vamos a ver qué repercute este juego de palabras. ¿Por qué el silencio tiene un poder? ¿O por qué en algún silencio en específico hay algún poder? ¿En cuál silencio? ¿En qué clase de silencio existe el poder? Entonces, para poder dar inicio, vamos aquí a hacer una pequeña maniobra. Perfecto, listo. Y para dar inicio entonces a este momento, pues hacemos las correspondientes verajás, la correspondiente bendición. Decimos Barhut ed Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Y como vamos a leer y vamos a tocar su hermosa palabra, su divina Torah, decimos Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch Adonai noten Torah. Y en español es: bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos, entre todas las naciones, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén, amén. Bueno, y como les comentaba, Teilín 35, capítulo 35, del versículo 10 al 18. Y dice de esta manera, en el nombre de Yeshua Mashiach: todos mis huesos dirán, oh Adonai, ¿quién como tú, que libras al débil del que es más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos falsos de lo que no se pregunta. Me devuelven mal por bien, causando desolación a mi alma. Yo, en cambio, estando ellos enfermos, me vestía de cilicio y afligía mi alma con ayuno, hasta que mi súplica a favor de ellos era concedida. Como mi compañero, como por mi hermano actuaba, como el que lloraba por su madre, afligido me humillaba. Pero ellos, en mi adversidad, se alegran y se juntan contra mí con otros, a quienes no conozco, y no cesan de hostigarme. Se mofan de mí las burlas más profanas, y sobre mí hacen rechinar sus dientes. Oh Adonai, ¿hasta cuándo seguirás mirando esto? Libra mi vida de su destrucción, mi alma solitaria de los leones. Yo te daré gracias ante la gran congregación. Te alabaré entre tu pueblo numeroso. Amén. Entonces, familia, algo que me llama bastante la atención de todos los Teilín que hemos estudiado, todo lo que hemos revisado, estos Teilín de clamor, esos salmos que utiliza David como clamor, me llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque vemos que en la mayoría de los salmos, David ya está instituido o ya está ejerciendo como rey. Ya tiene a su mando a los ejércitos, está gobernando un país, está gobernando la ciudad. Y pues los que conocen la historia de cómo fue la ascensión, cómo fue el trabajo que David tuvo que empezar a hacer, y cómo cuando llega y se libera de las manos de Saúl y se libera de todo lo que suceda, llega mucho más fuerte, mucho más vigoroso y con un ejército mucho más capacitado, que ahí es donde aparecen los valientes de David, hombres que derrotaban a gigantes, hombres que uno solo podía matar a 100. Entonces me llega y me causa bastante curiosidad, ¿por qué el rey David, o sea, lleno de tanto poder, lleno de tanta autoridad, guarda silencio ante las palabras de sus detractores?
¿Por qué? O sea, ¿por qué lo que hace el rey David es que le menciona al Eterno, le menciona al Eterno lo que está sucediendo, pero él con la autoridad y con la fuerza que él tiene, no ejecuta un plan de acción en contra de aquellos que lo están vituperando o aquellos que están hablando en su contra o aquellos que le están pagando mal por bien. Si nosotros miramos en la antigüedad y hoy en día, obviamente, aquella persona que levantaba su mano contra el rey, aquella persona que se atrevía a proferir algún tipo de maldición o palabra en contra de un rey, pues era prácticamente culpable de muerte. Si podía ser aprendido, si era aprendido, era culpable de calabozo, de juicio y hasta de muerte. Pero ¿por qué no aquí con el rey David? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué el rey, que tiene un ejército tan fuerte, por qué este general que mató a miles, que es David, ¿sí? Porque David mató a 10.000 y Saúl a sus miles. ¿Por qué él guarda silencio? ¿Por qué este silencio puede ser llegado a tomar por debilidad? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Entonces queremos ver varias cosas acá para poder entender y comprender este silencio que tiene en específico, el rey David. ¿Por qué está callando? ¿Por qué está pasando todo esto que sucede? ¿Qué pasa con él? Entonces vamos a empezar a revisar parte de lo que es este hermoso Teilim, pero para eso hay algo muy importante, y es que el rey David primero reconoce. El primero, por medio de su palabra, por medio de lo que él hace, y tengamos en cuenta algo, que por medio de las palabras conocemos al que las pronuncia. Por medio del que aquel que pronuncia algo, sabemos quién es. Y es el caso del primer versículo que tocamos en este momento, que fue el versículo 10, donde dice: todos mis huesos dirán, oh Yohel-Bajei, ¿quién como tú, que libras al débil del que es más fuerte, a que es más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Entonces, aquí David ya lo tiene claro, ya tiene el tema claro, ya sabe quién es más fuerte. Porque incluso, o sea, él reconoce incluso los huesos, que son la parte más interna y más cubierta de nuestro cuerpo. Él pone como ejemplo que hasta lo más profundo, lo más interno de su ser, reconoce quién es el que tiene la autoridad y quién es el que tiene el poder. En medio de todo su ser, él reconoce que hay alguien más fuerte que él y que Adonai puede llegar a rescatarlo. Las declaraciones de David en medio de sus Teilim, en medio de sus salmos, nos permiten ver y conocer lo que él ha experimentado con el Padre. Y asimismo viene en el Teilim 27, que lo tocamos anteriormente, donde dice: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero entonces aquí una pregunta. Al principio David empieza reconociendo, pero después viene una queja, después viene un problema que David está entregándole al Padre. Pero él reconoce: todos mis huesos dirán, oh Adonai, ¿quién como tú, que libras al débil del que es más fuerte? Porque David reconoce que Adonai es su luz y su salvación. Y él dice: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa acá? Y es algo muy importante, porque el reconocer nos lleva al conocer. Cuando yo reconozco, cuando yo identifico algo, ese proceso que se ejecuta en mí me lleva a conocer. Entonces, conocemos de David que David es un referente ante la autoridad, y ante sus problemas siempre dependió del Eterno.
David siempre entregó la justicia en las manos del Padre. Y podemos poner como ejemplo, podemos poner como ejemplo lo que dice Primera de Samuel 26. Recordemos que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y él estaba varias veces, varias oportunidades David tuvo a merced al rey Saúl. Y en esta oportunidad, en medio de un campamento, el rey Saúl lo está buscando y el rey Saúl manda a todos a acampar para pasar la noche. David se entera y llega a ese lugar junto con uno de sus escuderos. Y llegan hasta la misma carpa del rey Saúl. Y reza aquí desde el versículo 8. Entonces dijo Abisai a David: Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Déjame clavarlo en tierra con su propia lanza de un solo golpe. No necesitaré un segundo. Y aquí está lo interesante. Pero David respondió a Abisai: No lo mates. ¿Por qué? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Adonai y quedará impune? Y agregó David: Vive Hashem, que Adonai mismo tendrá que herirlo, o le vendrá su día de morir, o bajará a la batalla y perecerá. Pero líbreme Adonai de extender mi mano contra el ungido de Adonai, porque ahora la lanza que está en su cabecera. Entonces, perdón, disculpa. Dice aquí: toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija del agua y vámonos de aquí. Oportunidades miles tuvo el rey David para salir del yugo de opresión y de la persecución que estaba realizando como tal el rey Saúl contra él. Lo vemos también en la cueva cuando Saúl fue a cubrir sus pies, que David le corta un borde del manto. Varias veces él tuvo en sus manos la vida del rey Saúl. Pero él tenía algo muy claro y es lo que marca una de las características tan especiales que tiene el rey David. Que él respeta la autoridad, que él respeta a aquel que ha sido ungido por el Eterno, que él respeta sobre quien está puesto el llamado y sobre quien está reconocido la investidura de poder. Y aun cuando nosotros ya por medio de la escritura, por medio de lo que conocemos, sabemos y hemos leído que después de la desobediencia de David, el respaldo del Eterno le fue quitado. Y por eso es que David es ungido como rey. Pero aún en medio de eso, Saúl, aún permaneciendo en el trono, era el rey de Israel. Y David reconocía eso. Y David decía: líbreme. O sea, pero Adonai me libre de extender mi mano contra el ungido. Entonces empezamos a ver algo acá que es una característica bastante fundamental. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este problema que tiene David? ¿Qué sucede aquí? Y lo podemos ver mucho más adelante, en 2 de Samuel, ya desde el capítulo 1, donde en la guerra que sale Saúl a librar, él perece, él queda herido de muerte. Y aún así, cuando él decide acabar con su propia vida, no lo logra y queda en una agonía profunda. Hasta que cierta persona, que es una malecita, va pasando por ese lugar. Estoy aquí parafraseando el 2 de Samuel 1. Va pasando por ese lugar y ve a Saúl ahí en agonía. Y aquel Saúl le dice: por favor, termíname de matarme porque la agonía es grande. Y él va y le cuenta todo esto a David y este hombre, con esa ilusión y con ese anhelo de decirle: el opresor, el perseguidor tuyo, aquel que te estaba persiguiendo, aquel que quería tu muerte, ha fallecido y yo me encargué de eso. No sé qué favores esperaba esta persona, no sé qué reconocimiento. Porque ante un hecho tan grande como ese, la persona que ejecuta este tipo de labor puede llegar a ser reconocido y lleno de favores. Pero David interpreta las cosas como son. David
Le pregunta a este hombre, ¿quién eres tú? Le responde, le dijo, soy una amalecita. Saúl le preguntaba a este hombre que era un amalecita. Entonces, este hombre, este amalecita, con el deseo de finiquitar la vida de Saúl, lo mata y va y le lleva todo el parte, supuestamente, entre comillas, para él, positivo ante el rey David. ¿Y qué hace David? Le dice, ¿cómo pudiste levantar las manos en contra del ungido de Adonai? Entonces, David en medio de esa batalla, él prefirió huir. No sea que de pronto por su mano hubiera atacado a sus propios hermanos, a su propio pueblo. Y aquella persona, aquella amalecita que no le importó nada, levantó su mano en contra de Saúl. David lo reprende, le dice, ¿cómo pudiste levantar tu mano en contra del ungido de Adonai? Para David seguía siendo ungido, Saúl seguía siendo el ungido de Adonai. Para David, él seguía siendo el rey que representaba al pueblo de Israel. Y como tal lo respetaba y como tal lo valoraba, aun cuando sabía que se había ido en su contra. Y que nosotros podemos decir, David tenía absolutamente toda la autoridad para rebelarse en contra de Saúl, porque estaba bajo pena de muerte, y era su vida o la de él. Pero al conocer que todo viene del Padre, David esperó que él fuese su defensor. Pero se levantó en contra de los que no respetaron la unción del Eterno. David en ese momento ya retiene la malecita a un lado y manda llamar a uno de sus soldados y le ordena que mate a la malecita, porque no tuvo temor reverente del ungido del Eterno. Entonces, amada familia, esto nos lleva a conocer una faceta de David donde él valora más la unción del Eterno que lo mismo que lo que esa persona es. Él valora más lo que el Padre ha puesto sobre sus hermanos que lo que es verdaderamente sus hermanos. David continúa diciendo en el Teilín, en el Salmo 35, pero ellos en mi adversidad se alegran y se juntan contra mí, con otros a quienes no conozco y no cesan de hostigarme. Se mofan de mí las burlas más profanas y sobre mí hacen rechinar sus dientes. Me pone a pensar en qué etapa del ser humano, por tanta ira y por tanto rencor, uno aprieta tanto su boca que hasta sus dientes rechinan. Qué tanto odio, qué tanta fobia esta gente podía tener en contra de David, que el hecho de hablar, de proferir alguna palabra, de estar cerca de él, lo llevaba a tal grado de estrés que para apretar tanto su boca y que sus dientes rechinaran. ¿Cuál era ese nivel? Tenía que ser una ira, un odio, un recelo muy, muy profundo. Y dice el 17, oh Adonai, ¿hasta cuándo seguirás mirando esto? Libra mi vida de sus destrucciones, mi alma solitaria de los leones. Entonces, o sea que David aquí, teniendo la autoridad, teniendo el poder, teniendo la capacidad de arremeter contra ellos, David se queda callado. David no dice nada. David lo que hace es que toma esa acusación, toma todo eso y se lo lleva al Padre y se lo entrega en oración. Pero ¿estará bien hecho lo que hizo David? ¿Usted haría lo mismo? Si a usted le responden mal, ¿usted a ese mal cómo responde? ¿Responde con más mal? ¿Se defiende? Ah, no, pero es que ni manco que yo fuera, como dice un dicho aquí colombiano. Pues yo no tengo miedo de nada, yo me hago respetar, como es característico de nosotros, es que yo me hago respetar. Pero veamos aquí algo que nos quiere enseñar el rey David, y es que él teniendo todo para hacerse respetar, prefirió dejarle la ira al dueño de la ira.
Entonces, ¿será que hizo bien? ¿Será que tuvo que haber establecido un régimen de autoridad donde todos los de su pueblo, donde todos de su pueblo lo respetaran incluso hasta por miedo? Y como es costumbre y como nosotros debemos hacer, aquellos a los cuales el Padre nos ha entregado la responsabilidad de poder predicar y poder hablar la palabra del Eterno, nosotros todo lo tenemos que mirar desde la perspectiva de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Tenemos que mirar qué hubiera hecho Él, qué pasaría Él. Él es el que confirma nuestro camino. Y siempre en medio de cada estudio tenemos que ponerlo y mencionarlo a Él. Entonces, ¿qué dice Yeshua referente a este tema? El que nos habla, el que nos enseña o que dejó para sus discípulos para que ellos predicaran. ¿Qué dice Yeshua referente a esto? Y dice Mateo 5, desde el versículo 6, y el versículo 6, el 9 en adelante, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el capítulo de las bienaventuranzas, como ha sido nombrado este capítulo 5 de Mateo, el Eterno dice: bienaventurados, llenos de regocijo, sobrebendecidos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Por eso es que David siempre decía: hazme justicia, oh Adonai, y que sea yo librado de mis enemigos. Porque David, por medio de las persecuciones y por medio de los problemas, él tenía hambre y sed de justicia. Y el Eterno es hermoso porque le dice: porque tú serás saciado. Tienes deseos de que te defiendan, tienes deseos de que te libre de la maldad, tienes deseo que te libre de la injusticia. Pues bienaventurado eres porque serás saciado, pero serás saciado por Yeshua y con Yeshua. No serás saciado por tu mano, por tu propia mano. No serás saciado por lo que tú hagas, sino por lo que le pongas en las manos al Eterno. El versículo 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz. Y si hay algo que un rey hace, es procurar la paz. Si él de pronto ejecutaba una sentencia contra aquellos detractores, iban a ser más los damnificados que los bendecidos. Procurador de paz, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí obviamente podemos preguntar: ¿qué persecución ha recibido usted? Y yo estoy plenamente convencido que si nosotros en este momento abriésemos los micrófonos y permitiéramos que todas las personas, las 24 personas que están aquí conectadas, más las que futuramente van a ver esto en YouTube, nos dijeran de qué forma han sido perseguidos, tendríamos tema para muchísimo rato. Entonces todos hemos recibido persecución. El rey David recibió persecución y la mayoría de los salmos, David nos muestra la persecución que él recibió en medio de sus travesías, pero también en medio de su reinado. Entonces aquel que anhela la justicia, amados, aquel que procura la paz, aquel que sufre, encontrará respuesta y respaldo. Aquel que por causa injusta es vituperado, se levantan contra él. Aquel que por alguna causa injusta se levanta en contra de su hermano, acumulará ira para el día de ira. Tengamos cuidado con esto, porque el Padre también nos habla por medio de Romanos, por medio del capítulo 2 de Romanos, del versículo 5, donde dice: pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, David está plenamente convencido
de aquellos que se están levantando contra él. Pero entonces, él está convencido de que el Eterno lo librará, el Eterno lo respaldará, el Eterno lo protegerá. Pero ¿por qué está convencido David? Y eso nosotros lo veíamos en el Teilim 26. Eso lo veíamos en el estudio del Salmo 26. Porque era un hombre sin tacha y sin mancha, porque era un hombre limpio ante los ojos del Eterno, porque sus manos estaban limpias delante de él. Entonces él podía estar plenamente seguro que si se exponía la causa de la injusticia, si exponía la persecución en las manos del Eterno, él se haría cargo. ¿Por qué? Porque David era un justo, que sabía cómo ponerse a cuentas con el Eterno, que sabía cómo hablar con el Padre, vivía intachablemente. Y él estaba convencido que sus detractores acumularían ira para el día de su ira, para el día de la ira del Eterno, ni siquiera para el día de la ira del rey, porque lo conocemos de muchas historias. Como cuando el rey estaba de malas pulgas, como cuando el rey de pronto quería gobernar o oprimir más a su pueblo, obligaba a que su pueblo se sometiera a las malas, se sometiera a la fuerza, se sometiera por miedo. Por eso David es llamado el hombre conforme al corazón del Eterno, porque para él es más importante la vida, para él es más importante el respeto, para él es más importante un pueblo lleno de paz que un pueblo lleno de miedo. Y si profundizamos un poquito más y nos vamos a Romanos 12, donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocíjense con los que se regocijan, lloran con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los que no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, y en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón, dice el Señor. El Padre está diciendo que de Él es la venganza. Él no está diciendo, suya es la venganza, vaya y haga, vaya y desahógese, vaya y ataque. Dice, yo pagaré conforme a las obras de cada uno. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Y dice algo muy hermoso, dice algo muy hermoso porque dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal. Aquí en Romanos Rab Shaul nos está diciendo, hey, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, si tu enemigo tiene sed, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y vemos cómo David decía, aquellos de mis hermanos cuando estaban enfermos, yo me vestía de cilicio y oraba por ellos hasta que recibiera respuesta de mi oración y ellos fueran sanos. ¿Qué nivel de amor nos muestra David en este momento? Que aún orando por sus enemigos, oraba por las personas que estaban a su alrededor, pero no era una oración simplemente donde decía, Padre, ahí te lo dejo, por favor, sánalos si es tu voluntad. No, ahí nos dice en el Salmo, nos habla, nos exhorta, nos dice, hasta que mi oración era escuchada. Me vestía de cilicio, ponía en mí ropas ásperas, difíciles de cargar, difíciles de aguantar. Y oraba e intercedía.
Así lo dice David, así nos lo está enseñando, así nos lo muestra Rab Shaul, así nos lo dice Yeshua, nuestro Adón, que busquemos la paz, que bienaventurados seremos si buscamos la paz, si buscamos el shalom, si buscamos el beneficio de nuestro prójimo. Y usted puede decir, sí, mi hermano, pero es que hay prójimos que no ayudan. Hay prójimos que definitivamente no permiten que uno los ame. Y bueno, tengamos amor. Porque, claro, estamos con la autoridad para poder guiar a nuestro hermano si nuestro hermano conoce Torah. Hace poco hablaba con un hermano y le decía, nosotros podemos llegar a ser como Pinjas con aquel hermano que conociendo Torah peca y lleva a otros a pecar. Pero debemos ser como Yeshua para aquellos que no tienen Torah. Pese a lo que nos hagan, pese a tanto que nuestros hermanos de nuestra congregación, pese a la que las personas que se levantan, de pronto se levanten en contra de nosotros y envíen mensajes, hablen o profieran cosas en contra de nosotros, o aún se declaren enemigos de nosotros, David nos enseña el día de hoy que si nosotros, usted y yo, vivimos una vida de justicia, vivimos una vida sin tacha, sin mancha, si buscamos que nuestro ser, que todo nuestro ser sea agradable ante los ojos del Eterno, estaremos en la capacidad de exponerle al Padre nuestros problemas, nuestras dificultades, y plenamente convencido, el Eterno pagará conforme a las obras de nuestros detractores. Él nos hará justicia. Porque cuidado, y retomo palabras del Salmo 26, cuando tú clamas por justicia, si tú no eres justo, la justicia que estás pidiendo puede ser en contra tuya. Porque antes del Padre ejecutar algo, revisa cómo estamos. ¿Por qué me pides por qué me pides que te libere de tus enemigos si tú no los has liberado de tu corazón? ¿Por qué tú me pides que destruya a tus enemigos si tú no dejas de destruirlos en tu mente y en tu corazón? ¿Por qué me pides que te defienda cuando tú no haces otra cosa sino defenderte a las malas? David tenía todo, David tenía la fuerza, David tenía los valientes, David tenía su ejército, David tenía el poder, él si quería podía levantar normas, leyes. Él podía poner a sus detractores en una plaza y a todos ahorcarlos, a todos cortarles la cabeza. Él lo podía hacer, tenía la autoridad. Pero la grandeza de un hombre fuerte es la capacidad que tiene de retener su mano. La grandeza se radica en la capacidad que tiene de controlarse. La grandeza de un hombre fuerte se mide por la capacidad de silencio que pueda emitir, la capacidad de silencio que pueda realizar, que pueda conservar, que pueda ejecutar en medio de los señalamientos y en medio de las dificultades. Es más temible un lobo en silencio que un perro ladrando. Genera más respeto un lobo callado que te mira fijamente a un perro que ladra y ladra y ladra. Amados, nosotros tenemos a Yeshua como nuestro Adón y Salvador. Y Él nos marcó el camino, Él marcó la senda, Él marcó ese camino y lo allanó, quitó los valles, rellenó todo valle, quitó toda montaña, estableció un plano para que nosotros andemos. Pero nos deja muy claro que dice, mía es la venganza, yo pagaré conforme a las obras de cada uno. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con
con levantarnos en contra de nuestros detractores? ¿Qué hacemos con darnos a respetar y sacar pecho y decir es que usted no sabe quién soy yo? Y enfrentarnos contra quien sea. Obviamente, cuando debemos hacerlo se hará. Cuando debamos hacerlo. Pero es porque de pronto ya no queda otra salida. Porque de pronto ya nuestra propia vida está en peligro. O la vida de alguien. Pero mientras tanto, ¿quiénes somos nosotros para ejecutar juicio en contra de otra persona? Si Yeshua no lo hizo, si David con medio de su poder tampoco lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para ejecutar un juicio contra alguien y señalarlo y apuntarle y decirle? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar la palabra del Eterno? Y me causa asombro, me causa bastante asombro, porque hace poco me enteré cómo un país, que tiene una bandera roja y una pequeña estrella ahí. Ellos sacaron un libro donde están empezando a cambiar la Biblia, están empezando a reescribir la Torá, la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Ellos comenzaron a reescribir. Y el pasaje donde Yeshua le dice: aquel que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. En medio de este pasaje, ellos pusieron, y Yeshua tomó una piedra y se la lanzó a la mujer. Entonces, amados, ¿quiénes somos nosotros para transformar la palabra? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que el Padre dejó escrito? ¿Quiénes somos nosotros para levantar un juicio o para hacernos respetar a las malas, cuando el Padre nos ha dicho: entrégame tu carga y ponte la mía? Mi yugo es fácil y ligero. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie, familia. Pero la invitación acá es que nosotros aprendamos y tomemos por costumbre entregarle al Eterno aquellas persecuciones, aquellos juicios, aquellas palabras, aquellas cosas que están atacando nuestra integridad. Y que sea Él tomando acción y tomando juicio, que sea Él tomando autoridad y pagando a aquellos que han hecho lo malo. Que no sea por mi mano la que se ejecute la justicia, sino sea por la mano del Eterno que se ejecute la justicia. Porque cuando el Padre, y cuidado con esto, cuando el Padre entregaba el poder a un rey para que oprimiera a Israel, el Eterno esperaba que ese rey tuviera misericordia aún en medio de la opresión que le envió a su pueblo. Y ese rey era juzgado por el Eterno por no haber tenido misericordia. El Padre le entregó el poder a muchos reyes para que oprimieran a Israel, pero los juzgó después porque excedieron su mano fuerte, excedieron el nivel de opresión contra el pueblo. El Padre nos ha entregado el camino de la vida y la salvación, nos ha entregado la vida y la muerte, nos ha entregado la capacidad de perdonar, pero también está entre nosotros el libre albedrío. Y está la capacidad de nosotros de proferir maldiciones o proferir bendiciones, de hacernos respetar a las buenas, o que sea el Eterno quien nos haga respetar. Nos ha dado la capacidad de guardar silencio frente a las acusaciones, de guardar silencio frente a las afrentas de los demás. Y guardamos silencio frente a ellos. Y quizás frente a ellos parezcamos débiles, pero ante el Eterno somos fuertes, porque le entregamos nuestras cargas, le entregamos lo que somos. Decimos: Padre, no permitas que levante mi mano en contra de tus ungidos, no permitas que levante mi mano en contra de tus hijos. Sé tú mi juez, juzga mi causa, actúa,
Dame la victoria. Es bastante difícil, amada familia, poder entregarle al Padre nuestras quejas, nuestras angustias, nuestras persecuciones, todo lo que aqueja nuestra alma y nuestro corazón. Es difícil que podamos desahogarnos con el Eterno, aun cuando sabemos que los dedos no dejan de apuntarnos, aun cuando sabemos que los comentarios no dejan de estar levantados en nuestra contra. Es difícil poder decirle al Eterno: ven, te entrego este dolor, te entrego esta carga. Es mucho más fácil ir y responder, es mucho más fácil ir y atacar, es mucho más fácil ir y hacerse defender, hacerse respetar, es mucho más fácil. Pero el camino del israelita es difícil. Nosotros hemos escogido la puerta angosta. Nosotros hemos escogido el entregarle nuestras cargas al Padre y que Él sea el que haga justicia. Nosotros hemos decidido guardar silencio para que sea el Padre quien actúe. Y vuelvo y lo repito, es más imponente un lobo callado que un perro ladrando. A veces lo único que el Padre requiere es que nosotros hagamos silencio frente a los comentarios, frente a las difamaciones que se levantan. A veces lo único que Él necesita es que hagamos silencio y le entreguemos a Él nuestras cargas, para que Él ahí sí mismo pueda tomarlas. Porque mientras tanto lo vamos a estar haciendo en nuestras fuerzas. Mientras yo quiera llevar mi carga y la quiera llevar y trasiegue con ella la vida, la lleve de un lado para el otro. Cuando ya no pueda llevarla más, cuando ya me pese demasiado, yo sé que el Padre va a decir: ahora sí me dejas llevar tu carga, ahora sí me dejas ayudarte. Porque escrito está, amados, que su carga es liviana, su yugo es fácil de llevar. Pero nosotros queremos hacer de las cargas nuestros ídolos. Queremos hacer de los detractores nuestros ídolos. Queremos hacer de lo que no nos gusta nuestros ídolos. Queremos hacer de aquello que se levanta y que es contrario a nosotros. Queremos hacer de eso nuestros ídolos. ¿Para qué? Para que nos digan pobrecito. Para que nos digan: ay, es que a él le toca tan difícil. O para que nos digan: ay, es que ese hombre sí, ese hombre se sacrifica, ese hombre hace, ese hombre es. A veces el silencio es el mayor tesoro que puede tener un sabio. Y la capacidad de entregar al Padre toda su vida y todo lo que corresponde. Mi familia, antes de responder, antes de atacar, antes de ponernos en medio de una afrenta, entreguémosle todo al Eterno. Entreguémosle todo al que puede pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y Él tendrá a bien responder con bien o responder con mal, de acuerdo a las obras que hayan cometido. Pero es responsabilidad de nosotros entregar esas cargas. Es responsabilidad de nosotros abandonarnos en sus manos, soltarnos en Él, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Todo viene del cielo y todo obra para bien. Hakol Shamayim, Hakol Tová. Pero el sabio guarda silencio ante todo. Y nos lo muestra el rey David, con todo el poder del mundo, con todo el poder a su mano. No levantó una uña en contra de los que difamaban su nombre, en contra de aquellos que lo atacaban, en contra de aquellos que lo
perjudicaban con sus palabras. Por eso te agradecemos, eterno Elohim, poderoso de Israel. Porque nos enseñas, amado Rey, que a veces guardar silencio es la mejor arma. Que el entregarte a ti nuestras cargas, nuestras frustraciones, nuestros dolores, es más productivo que hacerlas visibles ante todo el mundo. Que tuya es la venganza, que tuya es la ira, que tuya es la capacidad de responder a cada cual de acuerdo a sus obras. Que de mí, que de nosotros no depende la justicia, no depende el obrar, sino solo de ti, amado Rey. Ayúdanos a guardar silencio, como David lo hizo, como Yeshua mismo lo hizo en los momentos que fue acusado. Ayúdanos a seguir esos pasos, Padre amado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bechayei olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén, 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 amada familia.